Qué bueno, hermano, que entonces estás entrando en este momento a esta conexión en vivo para cerrar con la conferencia de esta semana misionera que hemos titulado ¿Cómo alcanzarlos? Tendremos estos 20 minutos concentrados en distintos pasajes de la Biblia, desarrollando los 4 elementos estratégicos para alcanzar a nuestra generación en la misión del Señor, en la misión de Dios. Y en primer lugar, vamos a evaluar con mucho detenimiento, con mucho cuidado, la estrategia de Dios versus los programas misioneros. Voy a ir a la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el versículo 13. Y dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué hermoso pasaje encontramos de Pablo a Timoteo, dándole ánimo y dándole fuerza y dándole varias imágenes para que él pueda considerar tan importante su llamamiento al ministerio, a la misión de Dios. Miren las imágenes, son imágenes muy precisas. La primera imagen es la imagen del soldado. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado. La segunda imagen es la imagen del atleta. Dice: el que no lucha como atleta. La tercera imagen es la imagen del agricultor. Dice: el labrador, para participar de los frutos. Y después corona con la imagen del Señor Jesucristo, diciéndole: acuérdate de Jesucristo. Ahora, yo quiero reconocer formalmente la excelente labor que has realizado tú, que has sido misionero y que eres un misionero del Señor. Tú que eres un pastor de iglesia y que has dedicado tus años al servicio de otros por amor al que te llamó. No ha sido en vano. Dios ha tomado en cuenta cada sacrificio que has realizado por obediencia y por amor a Él. ¿Cuántas veces dejaste de soñar para este mundo para soñar para Dios? Te divorciaste de donde estaban tus pies plantados para casarte con tu Padre eterno en la misión de Él, de conquistar a otros, de amar a otros, de perdonar a otros y de servir a otros. Por esto quiero reconocer, como el apóstol Pablo reconocería el trabajo. Tú te has consagrado al Señor y esto es digno de admirar. Y te aseguro que el Señor tiene una gran recompensa. Como el príncipe de los pastores, a cada pastor dará una gran recompensa y galardón por su obediencia, en su seguimiento y su dedicación. Pastor, te felicito. Misionero, te felicito. Hermano que estás en el trabajo misionero, te felicito por poner tu dinero, por poner tu tiempo
en la labor más hermosa y más preciada que puede existir sobre el planeta, de servir a Dios, junto a Dios, en la misión de Él, de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Entonces notemos que la misión de Dios nació en el corazón de Dios. La estrategia de Dios ha sido que la iglesia, sus discípulos, hagan discípulos siendo discípulos. Pero no podemos ser un discípulo si tampoco hacemos discípulos. Es algo que va normado o normal, va determinado, va escrito en el ADN, inscrito, diría yo, en la piel de que es discípulo de Jesús, hacer discípulos. Tú harás discípulos porque el Señor te ha llamado a ser discípulos. Entonces, mientras la estrategia de Dios ha sido que cada uno de sus discípulos hagan discípulos, Satanás dijo: yo tengo una estrategia. Ya que no puedo matarlos porque se multiplican, entonces mi estrategia sustituta va a ser que le voy a dividir. ¿Recuerda aquel refrán antiguo que dice: divide y vencerás? Bueno, ese lo utiliza mucho Satanás. Y él divide la iglesia. Cuando Constantino utiliza a los reyes, utiliza a los faraones, utiliza a los jerarcas para influenciar e incidir sobre el comportamiento y de la estrategia de la iglesia. Y entonces dice: vamos a dividir la iglesia y vamos a hacer que la iglesia tenga laicos, que va a ser el común, y tenga gente que esté consagrada, que son los más experimentados, los que van a estar ministrando y haciendo el trabajo, a los que vamos a llamar clérigo. Te dirá: pastor, ¿esto es católico? Sí, pero a veces nosotros copiamos y pegamos con otros nombres y decimos: este trabajo es para los líderes, y desarrollamos programas para los líderes. Imagínese usted, un pastor por 10 años desarrollando programas para los líderes de la iglesia, para que los líderes estén bien involucrados, bien desarrollados, y el resto de la congregación esperando que este pequeño grupo sea el que esté trabajando. Bueno, déjeme decirle que la estrategia de Dios no es esa es la estrategia de Satanás, que un pequeño grupo esté haciendo el trabajo del gran grueso de la iglesia. Entonces, ¿cómo, pastor? Bueno, Dios quiere que cada uno lo haga desde su casa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos el mejor de los escenarios para practicar lo que siempre estuvo en el corazón de Dios, su estrategia: una pandemia. Usted puede ejercitar el ministerio de la misión de Dios en la tierra desde su casa. ¿Y cómo le va a hacer? Entonces el pastor, que ha venido haciendo todo lo que la palabra de Dios enseña, sufriendo como buen soldado las penalidades de servir al Señor, preparándose, ejercitándose constantemente, entrenándose como un atleta para no estar cansado en la carrera y poder coronar alguna medalla de oro en esta carrera del servicio a Dios a través de otras personas. Como también se ha encargado de ir sembrando poco a poco, como el agricultor, en el corazón de los hermanos, la paciencia, el amor, el perdón, la misericordia, el fruto del Espíritu, identificar los dones en los hermanos, estimularlos a servirse los unos a los otros. Todo esto tiene su recompensa. Pero el ejemplo más fuerte es el ejemplo de Jesús, porque dice: acuérdate de Jesucristo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Terminamos haciéndole nosotros. Y de esto te quiero hablar, porque la estrategia de Dios es que cada miembro de la iglesia se convierta en el misionero que tiene como ejemplo al Señor Jesús para hacer la obra misionera desde su casa. Mientras anteriormente, hace unos meses, estábamos muy enfocados para lograr llevar al templo, a nuestro servicio a Dios y de adoración a Dios y predicación de Dios a las personas, y en el templo teníamos todo organizado: clases para visitantes, clases para nuevos creyentes, para niños, para jóvenes, para adultos. Ahora el templo está cerrado, y no por gusto de nosotros, sino porque también la circunstancia global así lo está exigiendo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces dice: en el cual sufro penalidades
hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, no está confinada la palabra de Dios. Entonces usted ya tiene una estrategia. Usted tiene una estrategia que ha sido dada por Dios. Liberar la palabra de Dios desde su casa. Liberar la palabra de Dios en esta pandemia desde su relacionamiento con todos los que le rodean. Usted no tiene que hacer un viaje misionero a la China para hablarle a los chinos. Ya usted puede hablarle a los chinos desde su casa con un WhatsApp, con un mensaje en el Facebook. Usted puede hablarle al vecino de enfrente porque lo tiene cerca. Se pone el tapaboca o la máscara que algunos le llaman para poder relacionarse con otros y no contagiar a otros o no contagiarse y seguir todas las normativas de higiene y de salud. Pero déjeme decirle que eso no es más importante que hacer la misión de Dios y que relacionarse en la misión de Dios con otros. Entonces, la estrategia de Dios es que todos estén involucrados. La estrategia de Satanás es que ese trabajo lo hagan solo algunos. Si usted comienza a practicar esto ahora, usted como pastor o como misionero empieza a decirle a sus miembros, a su equipo de trabajo, todos van a hacer la misión de Dios, entonces va a tener mucha gente para visitar enfermos, que hay bastante, va a tener mucha gente para orar por los que están desconsolados, por los que han fallecido, que hay bastante, va a tener mucha gente para visitar presos también, que hay bastante, va a tener mucha gente para servir a la comunidad, y hay bastante. Y entonces usted y su congregación y la iglesia del Señor Jesucristo representada en usted va a tener favor con el pueblo, como en el libro de los Hechos dice la palabra del Señor. El segundo elemento que nosotros tenemos que mirar es cómo se empodera entonces la iglesia al descubrir que la misión de Dios es para ella. No es para solamente el pastor y los líderes, sino que es para toda la iglesia. Entonces nosotros como pastores, como ministros, tenemos que desarrollar la manera de educar a nuestro equipo, a nuestros hermanos, a nuestros discípulos, a la iglesia completa, para que cada uno de ellos cuenten con herramientas prácticas y fáciles de hacer el ministerio desde sus limitaciones y desde sus posibilidades. Porque ninguno tiene excusa, ninguno puede decir, como no he ido a la iglesia a recibir el curso para bautismo, no he conocido muchas cosas. No, estamos en cuarentena, entonces vamos a hacer lo posible, vamos a ver cómo podemos adoctrinar en cuarentena. Tendremos que incrementar las llamadas telefónicas, por amor al Señor vamos a hacerlo, sufriremos esa penalidad. La penalización será el recibo de llamadas telefónicas, el saldo en contra. Pero valdrá la pena, porque por Él sufrimos penalidad. Y el Señor no hizo más por nosotros, que entregó toda su vida. ¿Qué va a hacer para nosotros que entreguemos un poco más de nuestro saldo para Él? Sufra penalidades en la misión de Dios con gozo, con alegría, por amor a otros. En segundo lugar, entonces, estamos viendo cómo usted se empodera. Si usted se empodera es porque usted dice, ya esto no es que la misión de Dios no es del pastor, la misión de Dios no es del misionero, la misión de Dios no es del diácono, no es del maestro de escuela dominical, la misión de Dios es para mí. Y usted tiene que repetir esto, la misión de Dios es mía, porque yo soy cuerpo de Cristo, porque yo soy un discípulo de Cristo y esto es mío también. Entonces usted debe desarrollar la misión de Dios. ¿Y cómo la desarrollo? Desde el punto de vista relacional. Identificando, en tercer lugar, identificando y alcanzando el objetivo misionero. ¿Y quién es su objetivo misionero? Mire, Mateo capítulo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Las personas son el objetivo misionero. Pero las personas están en distintos lugares, en distintas culturas, en distintas latitudes. Y no tenemos que ir muy lejos. Las personas están en la habitación de al lado. Quizás el objetivo lo tienes en la casa de enfrente. En el lugar donde vas y compras comida todos los días. Allí en la panadería. En el lugar donde te comes las pupusas. En el lugar donde te comes las hamburguesas. La pizza. Ahí tienes el objetivo. Son personas que están pidiéndonos a grito desde hace 2000 años. Que vamos por ello, que vamos a decirle cómo vivimos en una relación con Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo le vamos a hacer? Tú puedes hacerlo, tú puedes entrar en esto, pero tienes que empoderarte y decir, la misión es mía y mi objetivo lo tengo alrededor y lo voy a hacer. Jesucristo dijo, ustedes no dicen que falta mucho tiempo para la siega,
Pues mire, yo les digo algo, levanten los ojos y miren los campos que ya están blancos para cosecharse. Vamos a cosechar, vamos a hacer la misión de Dios, vamos a involucrarnos todos en la misión de Dios. Tú puedes hacerlo. Ahora quiero decirte algo muy importante. Cada iglesia misionera aprende a administrar con sabiduría las relaciones de pocos y de muchos. Aprenden a conocerlos, a amarlos, a perdonarlos y a enviarlos. ¿Qué hace un pastor de una iglesia misionera? El pastor misionero dice: yo tengo que darle libertad a todos los miembros porque cada uno de ellos tiene una personalidad y con su forma de ser ellos también van a predicar y van a mostrar a Jesucristo. Entonces el pastor se da cuenta de algo y dice: en vez de yo hacer un programa para que todos participen, le voy a enseñar los principios para que todos desarrollen programas. Y que usted desarrollará, si usted es un atleta, usted desarrollará un programa para ganar atletas. Si usted es una dama, usted desarrollará un programa para ganar una dama. Si usted es un caballero, usted desarrollará un programa para ganar a otros caballeros. Y esos programas vendrán dados por dirección genuina del Espíritu Santo en su vida. Y usted tendrá el acompañamiento de su pastor y de su líder y de su misionero que le está enseñando. Pero usted tiene que estar activo en la misión de Dios. El pastor entonces va a dedicar ese tiempo para acompañarles en sus programas. Ahora, en vez de tener un solo programa, vamos a tener la cantidad de XN programas, dado a que va a ser algo exponencial. Y que vamos a tener un impacto en el lugar en donde la iglesia se encuentra presente. ¿Y cuál es el lugar donde la iglesia presente? Ya no es en el templo. El impacto ahora lo tenemos en las casas y lo tenemos en las comunidades en donde está viviendo la iglesia. Y eso es lo que quiere Dios. Ese es el objetivo de Dios, que usted sea de impacto para la comunidad en donde se encuentra. Entonces, hay que aprender a mirar esto. ¿Cuáles son los principios de Dios y cuáles son nuestros programas? Muchas veces nuestros programas, que han sido muy buenos, muy eficientes por muchos años, en este momento quedan desnudos. Pero los principios de Dios quedan allí establecidos para que nosotros andemos por medio de ellos. El otro aspecto que vamos a trabajar, el cuarto aspecto, es administrar sabiamente esta ruta de las misiones. La ruta comenzó en el corazón de Dios y va hasta lo último de la tierra. ¿Dónde están las personas? Están en el corazón de Dios. ¿Y dónde se encuentran? Hasta lo último de la tierra, en cualquier parte, en cualquier lugar. ¿Y qué tendremos que hacer? Acompañar a la iglesia en la ruta. Y muchas veces la ruta se da espontánea cuando enseñamos a la iglesia a administrar sabiamente la ruta. Y uno de los climas más necesarios que fertiliza el ambiente y la tierra en donde se siembra la semilla es la forma como nos relacionamos. Eso es discipulado. Y usted, como se discipula y discipula a otros, usted puede determinar el impacto y el ambiente que va a tener esa planta para crecer. Yo me he dedicado en este tiempo a sembrar albahaca en mi casa con mi esposa, a sembrar otro tipo de alimentos, a sembrar varias cosas que tienen que ver como toronjil, malojillo, orégano, nim. Y usted dirá, ¿para qué? Bueno, nosotros estamos aprendiendo a curarnos en casa aquí en Venezuela, porque el sistema de salud quedó realmente desfavorecido con esta pandemia, pero hemos aprendido a curarnos en casa. Y estas plantas sirven para hacer algunas tomas calientes y ayudarse mucho. Tengo varias matas de limón, de naranja, de mandarina en el jardín de mi casa. Aunque no es un espacio ideal para ello, yo me he encargado de fertilizar esa tierra, de abonarla y de mantenerla húmeda para que, aunque haya mucho calor, aquí tenemos temperaturas de 36, 37, 40, 42, 45 grados, esa planta pueda tener el clima para tener buenas raíces, recibir los nutrientes y dar el fruto a su tiempo. Por eso el ejemplo que dábamos al principio de Pablo a Timoteo, recuérdate del agricultor, tiene que esperar con paciencia que el árbol dé su fruto, pero él no va a esperar sin hacer nada, tiene que cada día disciplinarse y abonar. Y la forma como tú y yo abonamos el terreno del Señor en la misión de Dios es como nos relacionamos con el amor. El amor es el abono, el amor es lo más importante que tú vas a poder experimentar, vivir, accionar en este tiempo, y es lo que la gente está pidiendo a gritos de nosotros. Están diciéndonos, ¿dónde está una iglesia que me ame? ¿Dónde está un discípulo que me ame? ¿Dónde está alguien que me consuele? ¿Dónde está alguien que llore conmigo? ¿Dónde está alguien que me perdone? Porque las personas se han dado cuenta en esta pandemia que sin Dios nada somos. Y todos tienen comezón de oír. Vamos por ellos, vamos a alcanzarlo.
Que Dios te bendiga. Estamos abiertos a las preguntas y a la conversatorio en esta conferencia. Y de esta manera servimos en esta conferencia de Semana Misionera. Lo que le he explicado es mucho de lo que hacemos con Operación Andrés, pero no dejamos de hacerlo en pandemia porque es más oportuno. Tenemos a todos en casa, menos ocupados en sus lugares de trabajo y no están laborando todas las horas que laboraban antes. Y podemos hablarle un poco más, podemos compartir un poco más y mostrarle un poco más de lo que nosotros le hemos venido mostrando. Que Dios te bendiga mucho más. Estamos aquí dispuestos a responder preguntas.